Bienvenidos a un nuevo capítulo del Club de la Sustentabilidad de Diario Sustentable. Estamos transmitiendo por YouTube y por nuestro podcast del Club de la Sustentabilidad. Y hoy día estamos conectados con Augusto Hermo de la Quintana, nuevo director de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Asumió hace algunas semanas. Así que vamos a conversar sobre los desafíos, cómo ha sido este nuevo desafío. Él viene desde el sector privado, cómo es traspasado al sector público con estos grandes temas que son sustentabilidad y cambio climático. Bienvenido, Augusto. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a todos los seguidores de Diario Sustentable y de este importante club en la materia. Así es, tenemos una comunidad ahí bien activa en WhatsApp. Hay 170, 180 personas constantemente están dando consejos, ideas, tendencias, además de las otras redes sociales, así que estamos bien activos desde Diario Sustentable. Pero empezar, como decía, esto para ti la agencia es un nuevo desafío. Asumiste, creo que a principios o mediados de agosto, ya algo así como un mes. Entonces me gustaría ver cuál es el escenario que has visto y cuáles son los énfasis que le darás a tu gestión de aquí en adelante. Bien, muchas gracias, Felipe. Efectivamente, yo formalmente asumí como en este nuevo rol de director ejecutivo de la agencia el 20 de agosto pasado. Sin embargo, yo ya vengo trabajando en la agencia desde el 2008. Yo, con el director anterior, con Giovanni Calderón, yo participé del diseño de la estrategia junto a él y desarrolló un rol en la subdirección de programas y proyectos. Giovanni me convocó en aquel momento, dada la experiencia en el sector privado. Él tenía una preocupación grande en apalancar la actuación de la agencia, sobre todo con el sector privado, y dada mi experiencia en el sector privado, en la empresa icónica, él quería invitarme a participar y me pidió ayuda en el diseño de la estrategia. Entonces, un poco mi nombramiento creo que está involucrado con eso, con la idea de dar continuidad y acelerar la ejecución de la estrategia en la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Y sobre todo, dar continuidad al estilo de gestión, porque los equipos técnicos de la agencia son de altísimo nivel. Entonces, había una preocupación de continuidad. Sobre todo en este año con la pandemia hay algunos aspectos de lo que teníamos planeado para el año que se retrasaron, que tuvieron dificultades. Entonces, un poco la propuesta es seguir con los ejes estratégicos, que si quieren les puedo contar en más detalle, y acelerar esa ejecución. A mi llegada a la agencia, nosotros hoy en día estamos... perdón, retrocedo. Voy a contar un poquito qué es la agencia, porque yo, como trabajo todos los días, asumo que todo el mundo sabe. Tiene un modo bien particular y bien innovador en la agencia. Cuéntanos sobre eso. Sí, efectivamente, la agencia es una institución que yo digo es una joyita en la institucionalidad chilena, porque nosotros en principio nosotros somos un comité mixto, público-privado, que tenemos representantes de las distintas instituciones y servicios del sector público, pero también tenemos consejeros y representantes del mundo del sector privado, de la sociedad civil y representantes de los trabajadores. El consejo es presidido por el ministro de Economía y el consejo es quien delega la gestión o da las atribuciones para que la gestión del director ejecutivo. Entonces, eso es sumamente importante porque nosotros no somos un organismo público tal cual se conoce, donde los organismos públicos tienen la responsabilidad de regular, sancionar y fiscalizar. La agencia no hace eso. La agencia lo que hace es, y de hecho está previsto en la ley del Estatuto PYME, la ley 20.416, lo que nosotros hacemos es promover
lo que originalmente era la producción limpia, que hoy hablamos de la producción sustentable, a través de acuerdos voluntarios. Nosotros lo que convocamos es al sector privado a firmar acuerdos, pero acuerdos son metas concretas en términos de los distintos aspectos de la sustentabilidad. Conocido, icónico, es nuestro acuerdo de producción limpia, que tiene particulares muy importantes logros. El acuerdo de producción limpia fue la primera NAMA de Naciones Unidas. NAMA es Acción de Mitigación Nacionalmente Adecuada, que eso trajo una serie de beneficios. Uno, nosotros desarrollamos una metodología, nuestra metodología MRV, de medición de las reducciones de efectos de gases de efecto invernadero equivalente, que son reconocidas en las reducciones realizadas por Chile. Nosotros en nuestro sistema de medición ya llevamos más de 1.500.000 toneladas reducidas, además de todos los otros co-beneficios de las acciones que llevamos adelante, como es ahorro de energía, reducción de la huella hídrica, que si nosotros valorizamos todos los elementos, ya llevamos ahorrado más de 70.000 millones de pesos con los APLs que llevamos adelante, y además la capacitación de los colaboradores, de los trabajadores en la materia, en ahorro energético, en huella hídrica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la belleza de esto es nosotros no regulamos, no sancionamos y no fiscalizamos, sino que convocamos al sector privado a asumir compromisos de avances en esta jornada tan importante de reducción, y se ha demostrado que las acciones voluntarias son las que al final terminan teniendo mayor efecto y mayor impacto. Por ejemplo, con la ley REP, nosotros hoy ya tenemos acuerdos de producción limpia en todos los sectores prioritarios, cumpliendo un rol súper importante de pilotaje en el desarrollo de los industrias como la industria de neumáticos, que están sumamente desafiadas en esto, ayudándola a cumplir con esos objetivos. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que logramos es, a través de los acuerdos voluntarios, comprometer el sector privado y de esa manera soslayar, lo que yo digo, las tres principales barreras hacia una matriz productiva más sustentable, más resiliente, más circular y más inclusiva, que son la barrera cultural. Y en ese aspecto yo creo que uno de los grandes aprendizajes que dejó la pandemia es cómo cuando se necesita y se quiere se soslaya la barrera cultural. Imagínense que hace un año atrás era impensado imaginar el nivel de virtualización que hubo de nuestra matriz productiva. Se hizo menester hacerlo, y hoy día lo que eran proyectos de 10 años, en un año se concretó. Tenemos todo el mundo teletrabajando, o gran parte de las actividades llevándose a cabo de manera remota, con una serie de beneficios. Por ejemplo, este ha sido el invierno con menor nivel de contaminación en Santiago de lo que ha sido medido. Es verdad también que en regiones nos pasó un proceso contrario, como la gente estuvo más en casa y los sistemas de calefacción. La leña todavía es un desafío. Claro, generar material particulado aumentó, pero lo que quiero decir, a donde quiero ir es, la barrera cultural es un elemento importante. El segundo es el conocimiento. No está tan divulgado cómo hacer para tener una matriz productiva más sustentable. Por eso es tan importante el capítulo de capacitación, no solo de los directivos, son quienes llevan la labor a través de estas buenas prácticas o estos métodos de llevar adelante la actividad productiva. Y tercero, es el capítulo tecnológico. Generalmente estos procesos llevan un proceso de reconversión hacia tecnologías más limpias, hacia la energía renovable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo que ayudamos es, junto con el sector privado, dar cuenta de esos tres elementos.
Y el hecho de hacer acuerdos voluntarios, nosotros lo que generamos es, además de estos impactos, generamos mucha información, mucho aprendizaje y agregamos demanda. Nosotros trabajamos con gremios que agregan una serie de empresas que tienen problemáticas similares en la materia, dado la característica de la industria. Entonces, con una sola acción conseguimos tener un efecto multiplicador sumamente importante y generar mayor impacto a través de este proceso de movilización. Por ejemplo, nosotros con el sector de alimentos procesados ya vamos por nuestro cuarto APL, y ahí hemos tenido en cada uno una serie de evoluciones. Actualmente estamos con el APL de envases y embalaje, que llamamos por el segundo, y en este segundo APL estamos incorporando una serie de elementos de economía circular. El APL de ecoetiquetado, donde ya alcanzamos 200 embalajes y vamos a agregar 300 más, o sea, llegando a 500 embalajes y teniendo la capacidad de este proyecto escalarlo y llevarlo a mucho más sectores. Estamos incorporando elementos de innovación abierta para solucionar estas dificultades que levantemos, o las brechas que levantamos en la etapa de diagnóstico de la APL. Eso por un lado, en todos sectoriales, nuestro APL sectorial. Por otro lado, en nuestra estrategia hay nosotros concluimos el año pasado la etapa de pilotaje de nuestros acuerdos territoriales, que son el acuerdo voluntario de gestión de cuenca y el acuerdo voluntario de preinversión. Luego de estos aprendizajes hicimos una serie de correcciones, ajustes, y la idea es ahora acelerar con estos acuerdos territoriales para solucionar problemáticas bien claras y bien definidas. Por ejemplo, en las NDCs, las contribuciones nacionalmente determinadas, que se comprometió Chile, en términos de mitigación, nosotros tenemos una serie de acción donde el tema energía está muy puesto en la agenda. Nosotros se ha desafiado. Y hay una buena noticia, Chile ayer fue reconocido como el país mejor rankeado en términos de acciones de sustentabilidad de América Latina. Entonces, y se ha comprometido a la carbono neutralidad al 2040, que es más o menos, es el mismo plazo que se comprometió la Comunidad Europea en el Pacto Verde. Entonces, para que vean el tamaño de los desafíos que estamos asumiendo. Y dentro de ello tenemos en acciones de mitigación el capítulo de energía con la descarbonización de nuestra matriz energética, donde es muy importante las acciones que llevamos con nuestros APL sectoriales en términos de reducción y reconversión hacia la energía renovable. Ahora, la energía renovable tiene un desafío también, que es llevar adelante estos proyectos de inversión territorial de preinversión. Nosotros lo que queremos es empezar diálogos tempranos de estos proyectos con las comunidades, de manera tal de apoyarlos y facilitar su ingreso al SEIA, al Sistema de Evaluación Ambiental. ¿Por qué? Porque necesitamos estos proyectos, esta reconversión, y por ejemplo, los proyectos tienen una serie, cada uno tiene elementos territoriales a ser considerados. Por ejemplo, la energía solar requiere grandes extensiones de tierras, entonces es importante lograr dar cuenta de los impactos, mitigarlos, articular con las comunidades para lograr viabilizar este desafío que tenemos importante en términos de mitigación. En términos de adaptación, tenemos grandes desafíos en términos hídricos, y en ese sentido, hemos tenido 7 proyectos donde hemos pilotado, hemos sacado grandes aprendizajes, algunos los cerramos, otros los estamos dando continuidad, que es la coordinación de los distintos actores que hacen a cada una de las problemáticas hídricas, y la importancia de, en este espacio de diálogo, una gobernanza robusta para gestionar las metas acordadas para llegar a los resultados esperados. Entonces, esta segunda etapa es relanzar estos acuerdos territoriales con todos los aprendizajes y colocarlo al servicio de los desafíos de Chile, en términos de las NDCs,
y sobre todo en esto que nos caracteriza, que es el ODS 17, de las alianzas. Nosotros somos alianzas. una institución que genera alianzas. Pensando que uno de los objetivos de desarrollo sostenible que menos, o sea, que tiene mucho trabajo, pero que uno lo ve expresado en informes, es uno de los pocos que a veces no tiene muchas acciones. Y te quiero llevar en ese mismo tema, como el de las alianzas o el ODS 17. Me doy cuenta a veces que para empresas de distintos tamaños, desde grandes a pequeñas, los APL o el trabajo con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático es una forma de acercarse o empezar a tratar estos temas de sustentabilidad o sostenibilidad, como lo ves tú. Muchas veces es primera vez que se enfrentan y desde participar en una APL es que empiezan a desarrollar estrategias o ponerlo en el core del negocio. Sí, efectivamente es así. Y, y- y es interesante, o sea, las problemáticas entre las grandes, micros y pequeñas empresas son distintas. Nosotros, además de esta vocación productiva hacia la sustentabilidad, eh, eh, tenemos dos vocaciones importantes, que es el desarrollo territorial y el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Nosotros estamos dentro del Estatuto PYME y somos un comité Corfo, ¿no? Entonces, esta vocación productiva es muy importante. ¿Y por qué te hago las aclaraciones? El otro día, conversando, hay una crítica muy grande a las empresas, que me parece una crítica legítima, respecto de hacer marketing con la sustentabilidad, ¿no? O tener un foco más de marketing que de resultados concretos. Yo digo, es verdad, yo creo que eso es criticable, no hay duda. Sin embargo, también podemos tratar de sacar todo lo malo y encontrar qué hay en eso. Que si una empresa empieza a comunicarse con sus con sus consumidores a partir de un relato sustentable, temprano o tarde se va a tener que hacer cargo de ese relato. Porque si no, no va a ser sostenible y lo va a haber impactado Así. en la dinámica de su compañía. Entonces, creo que ahí es donde nosotros podemos ayudarlos a hacerse cargo de ese llamado. Entonces, yo miro con buenos ojos que cada vez más empresas estén a nivel de relato buscando converger, porque nosotros podemos ayudarlas a transformar ese relato en resultados concretos, en sus múltiples dimensiones, porque muchas veces se mira solamente desde el punto de vista ambiental, pero la sustentabilidad, como tú bien describes, tiene tres dimensiones muy importantes. Hay una dimensión social y una dimensión económica. Y ese es uno de los saltos que tenemos de acciones de RCE hacia la sustentabilidad, cuando nosotros conseguimos incorporar en la dinámica misma de negocio de la compañía el eje sustentable. Las pequeñas y medianas empresas generalmente tienen este acceso a la información y a la tecnología aún más distante. Y es súper importante porque la micro pequeña empresa representa más del 95% de las empresas de nuestro entramado productivo. Tienen un rol de empleo muy importante. Entonces, si nosotros conseguimos acercar, cerrar esas brechas, logramos generar diferenciales productivos y competitivos. A mí me gusta siempre decir que la sustentabilidad es un buen negocio. Cuando nosotros vamos y nos damos cuenta que con las metas que nos proponemos hacemos reducción de energía, reducción de consumo hídrico, de trabajo y los aspectos sanitarios del trabajo, al final del día para la empresa está hablando no solo de construir un relato potente que la diferencia, sino también de reducciones de costos, apalancando su productividad y su competitividad. Y si nosotros eso lo logramos en la pequeña y mediana empresa, finalmente estamos hablando de generar más trabajo, tema tan importante en el contexto actual de recuperación económica. Entonces, si bien hubo un informe que salió antes de ayer, creo,
de la OCDE, preocupada y de que la reactivación no necesariamente estaba haciendo con un perfil más sustentable. Yo insisto que creo que es un momento de el impacto de la pandemia rompe paradigmas, nos hizo replantearnos una serie de elementos y creo que es momento de nosotros comunicar, invitar a buscar que este camino de recuperación sea sustentabilidad, es un buen negocio y hay elementos sumamente importantes que es, ya, preguntémonos cuál es el rol de la biodiversidad que sirve como escudo protector en de las enfermedades infectocontagiosas, porque hay estudios que demuestran que se estima que hasta el 75% de las enfermedades migran de los animales a las personas. Entonces, cómo el cuidado de la biodiversidad de las plantas, los animales, del equilibrio de esta hermosa capacidad de generación que tiene el planeta Tierra, redunda en nuestro propio beneficio en términos de salud. Entonces, en línea con tu pregunta, me parece muy acertado, y este es el rol que buscamos desde este capítulo de la Alianza, tratar de divulgar, atraer las empresas y ayudarlas a soslayar estas barreras para realmente que el concuerde con realidades del entramado productivo y de nuestra economía. Lo fuimos revisando en la conversación, pero me gustaría poner un énfasis en lo que decías al principio, y que te tocó trabajar desde el 2008, los ejes estratégicos, como podemos resumir cuáles son hoy día los ejes estratégicos de la agencia para tomar todos estos desafíos que tenemos en términos de cambio climático. Nuestros ejes estratégicos, te lo voy a decir así en términos muy simples, dentro de nuestro core y nuestro mandato de la ley, es promover la productividad, una producción sustentable, resiliente, inclusiva y circular, con un foco en la pequeña y en el desarrollo territorial. Tenemos que dar cuenta de las diferentes realidades que tenemos en todo a lo largo de nuestro país, que es largo y diverso, y en ese sentido es lograr promover, somos una agencia chiquitita, que lo que conseguimos es generar información, generar impacto, generar mercados hacia soluciones sustentables y contribuir a los desafíos de las contribuciones nacionalmente determinadas de Chile a lo largo de todo el país, dando cuenta de los desafíos de mitigación y adaptación a través de nuestros instrumentos sectoriales, que ya están con más de 20 años de actuación sumamente validados y nuestros acuerdos territoriales frente al gran desafío que tenemos hacia la carbono neutralidad y el desarrollo productivo de nuestro país. Buenísimo. Para terminar, una empresa, una pyme, un emprendedor que se quiere acercar a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, ¿cómo lo hace? Y cuando tiene qué tipo de proyectos, puede pensar, oye, hay un apoyo o puedo entrar a un APL que esté liderando la agencia. Te agradezco la pregunta, Felipe. Mira, hay dos ejes. Hay el eje de postulación a una APL y hay otro eje que es uno de los aspectos que nosotros queremos acelerar, que son los espacios de diálogo, comunicación y obtención de información. El camino de producción limpia, nosotros trabajamos con gremios, entonces el primer paso de una pyme es vincularse con el gremio de su sector o formar un consorcio con otras empresas, determinando cuáles son las principales problemáticas de eso y entrar a la página de la agencia, que es www.ascc
Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático.cl. Ahí van a tener acceso a las bases del fondo. Entonces, una vez vinculado con el gremio, establecido cuáles serían las problemáticas que vamos a tratar y demás, cumpliendo todos los elementos legales y técnicos de las bases, postulan, y ese proyecto la asociación gremial postula y iniciamos la etapa de manifestación de interés. Con la manifestación, trabajar con el acuerdo en cuestión. Por otro lado, entonces eso es la postulación formal al Fondo de Producción Limpia. Por otro lado, nosotros queremos desarrollar espacios de webinars, charlas, para convocar los distintos stakeholders, tanto del sector público como los influenciadores y formadores de opinión y divulgadores de la materia, que así como haces tú un muy buen trabajo en el Diario Sustentable, los demás que acercan la sustentabilidad a las empresas y al sector privado, para venir a conversar, a plantear sus desafíos y demás, para empezar a generar conocimiento, para que no quede tan distante el acceso a estos acuerdos. Y por último, nosotros ya venimos desde el 2008, y este es un eje importante en términos del desarrollo territorial, trabajando muy de la mano de los gobiernos regionales, estrategia de desarrollo, desarrollo regional, desafíos productivos y desafíos en términos de sustentabilidad. Y sobre ello también trabajamos en el desarrollo de proyectos orientados hacia el desarrollo productivo sustentable en cada uno de los sectores. Entonces también un camino es a través de los gobiernos regionales, el desarrollo de los proyectos, sumando a la agencia para poder implementar esta serie de medidas, teniendo presente que, insisto, tenemos que hacer con que el sector privado, la sociedad civil, perciba que la sustentabilidad no es solamente un tema de toma de conciencia, es un muy buen negocio, porque además el consumidor cada vez es más consciente y elige lo que es mejor para sí, lo que es mejor para el otro, lo que es mejor para el planeta. Buenísima conversación, gracias Augusto por haberte conectado. Revisamos los principales impactos de la Agencia de Cambio Climático, de Sustentabilidad y Cambio Climático, los ejes estratégicos, cómo vincularse, así que pudimos ahondar un poco en lo que están haciendo y cuáles son los desafíos. Así que gracias por conectarte con el Club de la Sustentabilidad de Diario Sustentable. Te agradezco a ti, Felipe, a todos los seguidores del Club de la Sustentabilidad, del Diario Sustentable. Ojalá sigamos conversando, trabajamos de la mano. Quiero pedirte el apoyo en la divulgación de todo lo que es la agencia y en la promoción de una matriz sustentable, una matriz productiva más sustentable, circular, resiliente e inclusiva. Y las puertas de la agencia están abiertas para ti y para todos los amantes de este tema y promotores de la sustentabilidad, para demostrar que la sustentabilidad es un buen negocio. Muchísimas gracias, ha sido uno de ustedes.